decreto, el gobierno limitó el derecho a huelga y amplió las actividades esenciales. Yo te contaba que este decreto, el número 340, publicado en el boletín oficial y por el que se desreguló el transporte marítimo, el gobierno limita el derecho a huelga de gran parte de los sindicatos y amplía las actividades consideradas esenciales. Y aquí tengo el decreto en mi poder. Habla de actividades o servicios esenciales, los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción, transporte y distribución de combustible, como así también de energía eléctrica, agua potable y gas, la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario, los servicios de telecomunicaciones, incluyendo Internet, los servicios aduaneros y migratorios, lo estoy resumiendo, el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial, el transporte marítimo y fluvial. Bueno, después se suman actividades de importancia trascendental. No son esenciales, pero también son parte de este decreto. Vamos a hablar con el doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Yo quiero saber cómo roza esto, el cumplimiento de la Constitución, qué pasa con el derecho a huelga, porque deben asegurar cada uno de estos servicios entre un 50 y un 75% de capacidad para brindar justamente esa tarea. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Hola, Eduardo, ¿cómo? ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, ahí te escucho perfecto. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto que estés al aire. Diego, dame tu primera mirada sobre este decreto. Uno puede estar de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Esta es mi mirada. Es decir, la definición de lo esencial, tanto Menem como de la Rúa lo habían intentado hacer por decreto y fue frenado en la justicia por afectar derechos y no entender el funcionamiento del Congreso Nacional. Una vez más, el Poder Ejecucional, utilizando y abusando de la herramienta excepcional del decreto de necesidad de urgencia, avanza sobre los derechos establecidos en la Constitución. Claramente uno puede estar de acuerdo con el fondo, pero no está de acuerdo con la forma, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene y tiene dicho, y por más que le guste o no al presidente y a sus ministros, está en la Constitución, muchachos, establece la opinión consultiva 686, ¿sí?, que toda limitación de derechos, que toda limitación a las libertades se debe realizar conforme la ley. ¿Y qué es la ley para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La ley formal, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, no por el DNU. Y la opinión consultiva 2721, ¿sí?, de la Corte Interamericana establece cómo se define lo esencial. Y acá hay algo más, que vos tenés el decreto en la mano. Fíjate que el artículo 2, que modifica el 24, de la ley 25877, es decir, fue una reforma laboral del año 2004 que se hizo por ley. Entonces, estamos haciendo como la regla normal, que el presidente, por decreto, modifique leyes cuando el Congreso está funcionando. Aquí dice, mira, los conflictos colectivos que pudieran afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. Esto lo indica el artículo 3 del decreto que modifica el artículo 24 de la ley que acabas de citar, la 25877, ¿no? Claro, bueno, por eso, a ver, si en el año 2004 la limitación y el ejercicio del derecho a huelga se hizo por ley, ¿por qué ahora avanzamos con un DNU? ¿Cuál es la necesidad y urgencia? ¿Cuál es lo ya? Porque ni siquiera el DNU cumple con los parámetros establecidos por la Corte Suprema del Paro de Consumidores Argentinos en adelante. Entonces, vuelvo a repetir, es decir, estamos a ver, aparte yo ya hago la apuesta, esto lo van a parar en la justicia. O sea, vos decís que esto va a recorrer el mismo camino que cuando intentaron hacerlo con Menem y de la Rúa. Pero claro, porque tenés que hacerlo por ley, Eduardo. A ver, el gobierno actual debe entender que el Congreso cumple un rol en una república y que el Congreso, cuando está funcionando, lo dijo la Corte en el fallo San Luis, cuando vos usás un poder de la
emergencia no podés estar usando el otro. Si a ellos le dieron una delegación de facultades por medio de la ley bases, entonces él tiene facultades delegadas. El presidente usa facultad delegada, DNU, pero al Congreso no le pasa ningún proyecto. Y el Congreso está funcionando. Es decir, nadie está prestando atención a estas cosas, que tienen una gravedad. Y sabés que podés decir, no, bueno, está fuera de órbita lo que dice Diego. No está fuera de órbita, te voy a decir por qué. El día martes yo estuve en la AmCham. Escuchen el discurso del presidente de la AmCham. Sin la ley y sin institucionalidad no hay inversión posible. Entonces, si yo no tengo la fuerza de la ley, porque Eduardo, hay una realidad, el decreto, mañana gano yo y lo derogo en 2 minutos al decreto. Lo que le da fuerza y seguridad jurídica y certeza a las empresas, a los que quieren invertir, a los que quieren traer el dinero a la Argentina para que se genere puesto de trabajo, que no estamos todos de acuerdo, es la ley formal sancionada por el Congreso, no un decreto. Bien, es decir, si va al Congreso corre el riesgo de caerse porque me parece que la cantidad de actividades que están numeradas y descritas en el decreto hacen que el derecho a huelga casi no exista o se borre de un plumazo. Entonces, No, por el Congreso, si pasa por sí. el Congreso tal como está redactado, me parece que se cae. Pero, Eduardo, no se va a caer. Vos tenés que buscar consenso y diálogo. Lógico. Un gobierno que no dialoga con el Congreso, obviamente que le va a resultar difícil aprobar una ley. Pero en el último tiempo le aprobaron muchísimas leyes. Ahora, hay una cosa que es real también, y lo voy a poner de relieve, que todo el mundo diga, no hay derechos absolutos en la Constitución. Es decir, yo puedo limitar el derecho a huelga, pero de una manera razonable. ¿Por medio de qué? De la ley. Lo dice la Constitución en el artículo 28. Entonces, vuelvo, ¿es por decreto? No, es por ley. Ahora, lo que hay que buscar es consensos y diálogo, un debate público de este tema, para que vos puedas de alguna manera modificar esa famosa ley 25788, ¿sí? 877, esa reforma laboral del 2004, pero hacerlo por el Congreso. Podés limitar el derecho a huelga. No vas a consensuar todas las actividades, pero podés buscar un mecanismo, como plantea el decreto. Eduardo, ese decreto, si lo mandaban como proyecto de ley, ya estaba tratando. Vos ahora corrés con otro peligro, que el Congreso de la Nación te voltee el decreto. Caso, doble riesgo. Legislativo. La última, Diego, para cerrar, con respecto a lo que se va a anunciar Sí. hoy, que es no un blanqueo, sino un cambio de régimen, así lo definió el área de economía. Me refiero a las medidas para incentivar el uso de los dólares del colchón. ¿Esto roza lo inconstitucional o va por otro lado? Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso para que no aparezca el GAFI y te ponga en la lista gris, más que lo inconstitucional. Yo creo que, yo soy un liberal clásico y no libertario, liberal, y cada uno de su propiedad haga y disponga lo que quiera. Es decir, mirá, Eduardo, yo salí a la profesión y me hice a la profesión en el 2001 con el corralito, es decir, defendiendo los depósitos de la gente en los bancos, defendiendo los dólares que la gente había ahorrado. Es decir, en esa instancia yo voy a decir, pero acá vuelvo mismo, busquemos un mecanismo que no nos afecte en lo internacional con el GAFI y también que tenga una protección para que la persona que vuelve a traer el dinero a la Argentina, Bien. o que saca del colchón el dinero. Me parece que hay que buscar todo un andamiaje jurídico y legal que proteja principalmente la propiedad privada de cada una de las personas. Diego, gracias por tu tiempo. Abrazo, Eduardo, cuídate. Abrazo, Chau, chau. igual. Diego Armesto, abogado constitucionalista. Todas las